La lluvia en Toledo no limpia las calles. Solo despierta el olor a piedra vieja y a pecados enterrados. Samuel Levy no sentía el frío que calaba sus huesos, ni el peso del abrigo de lana burda que se pegaba a sus hombros como una mortaja húmeda. Sus ojos, oscuros y hundidos tras unos lentes de montura de carey, estaban fijos en el barro fresco del cementerio municipal. Allí, bajo una cruz de madera que él mismo odiaba pero que el Estado le obligaba a aceptar, yacía su pequeña Raquel. 12 años de vida reducidos a un informe policial de 3 páginas que hablaba de un lamentable accidente por caída en el Tajo. Mentiras, susurró Samuel, y su voz fue devorada por el viento que soplaba desde el alcázar. Él sabía que no fue una caída. Había visto los moretones en las muñecas de su hija, marcas que no dejaban las rocas del río, sino los dedos de un hombre. Pero para el comisario Valcárcel, la hija de un simple relojero con apellidos sospechosos, no valía el esfuerzo de una investigación que pudiera incomodar a los hijos de la burguesía local. Cierre la boca, Levy, y rece por su alma si es que sabe cómo hacerlo, le habían dicho en la comisaría de la plaza de Socodover, mientras el humo de los cigarrillos ducados llenaba la estancia con una niebla gris y asfixiante. Samuel regresó a su taller en la calle del Ángel, en pleno corazón de la antigua judería. El local olía a aceite de ballena, a metal frío y a madera de nogal. Era un hombre de precisión. Sus manos, acostumbradas a manipular engranajes más pequeños que un grano de arroz, nunca temblaban. Pero esa noche, mientras sostenía una lupa de aumento frente a su ojo izquierdo, el tic-tac de los cientos de relojes de pared que colgaban de las vigas empezó a sonar como una acusación. Tic-tac, cobarde. Tic-tac, culpable. Se sentó frente a su banco de trabajo. Bajo la luz amarillenta de un flexo de metal, extendió el informe policial manchado de café, que había logrado robar del escritorio de un secretario descuidado. Sus dedos acariciaron el nombre del oficial que firmaba el cierre del caso. Sargento Esteban Rojo. Un hombre conocido por su brutalidad y por sus noches de juerga en los burdeles de la periferia. Samuel abrió un cajón secreto de su escritorio de ébano. No sacó un arma de fuego, sino un conjunto de herramientas de acero de Damasco que habían pertenecido a su abuelo. Eran punzones, pinzas de precisión y una cuchilla de grabado tan afilada que podía cortar el aire. En el centro, un pequeño estuche de terciopelo guardaba algo que no encajaba en un taller de relojería. Un fragmento de cuerda de piano de 1 metro de largo. La transformación de Samuel no fue un estallido, fue una implosión. La lógica de los engranajes le dictaba que si una pieza del mecanismo estaba defectuosa y detenía el reloj, la pieza debía ser arrancada y sustituida por el vacío. España, en aquel 1964, era un reloj roto, y hombres como el sargento Rojo eran los dientes oxidados que impedían que la justicia avanzara. Aquella noche, mientras la radio de un vecino escupía las noticias del no-do y el eco de las campanas de la catedral anunciaba la medianoche, Samuel tomó una decisión. No sería un mártir, sería un relojero del destino. Se puso sus guantes de piel fina, guardó la cuchilla de grabado en el bolsillo interior de su chaqueta y salió a la oscuridad. El taller quedó en silencio, salvo por el rítmico latido de madera y metal que parecía celebrar su partida. El primer engranaje de la venganza estaba a punto de girar, y nadie en Toledo escucharía los gritos por encima del rugido de la lluvia sobre las tejas. El sargento Esteban Rojo era un hombre de costumbres predecibles y vicios caros. Cada jueves, tras abandonar la casa de citas en el callejón de San Ginés, caminaba tambaleándose hacia su coche.
un Seat 600, aparcado cerca de la muralla. Aquella noche de 1964, el alcohol de las tabernas locales le nublaba el juicio, pero no lo suficiente como para no notar la sombra que se desprendía de los muros de piedra de la puerta del cambrón. Samuel lo esperaba, no como un guerrero, sino como un artesano que aguarda el momento exacto para encajar una pieza. Llevaba una gorra de paño que ocultaba sus ojos, y el corazón le latía con la frialdad de un péndulo de cuarzo. Cuando Rojo se detuvo a orinar contra la pared de un convento, Samuel se deslizó detrás de él con una agilidad que sus 50 años no aparentaban. La cuerda de piano, fina y letal, brilló un instante bajo la luz mortecina de una farola de gas. Antes de que el sargento pudiera soltar un gruñido, el acero se hundió en la carne de su cuello. Samuel no tiró con desesperación. Tiró con la fuerza calculada de quien conoce el límite de resistencia de un muelle real. Rojo agitó los brazos. Sus botas militares rasparon el empedrado, pero la fuerza de Samuel era el odio acumulado de 1000 años de persecución. «Esto es por las marcas en las muñecas de Raquel», susurró Samuel al oído del moribundo. «Ella no pudo gritar. ¿Tú tampoco lo harás?» Cuando el cuerpo de Rojo se desplomó como un saco de trigo, Samuel no huyó. Arrastró al sargento hacia la penumbra de un almacén de curtidos abandonado. Allí, bajo la luz de una linterna de petaca, comenzó su verdadera labor. Samuel no quería solo la muerte. Quería justicia poética. Usando su cuchilla de grabado de Damasco, realizó una incisión limpia en el antebrazo del sargento. Con la precisión de un cirujano, extrajo un nervio principal, tratándolo como si fuera una cuerda de tripa de un reloj de pesas. El dolor despertó brevemente al sargento, cuyos ojos se abrieron con un terror absoluto al ver al pacífico relojero trabajando sobre su cuerpo, con una lupa de aumento sujeta a la frente. Samuel, impasible, comenzó a ajustar el cuerpo de Rojo. Utilizó pequeños engranajes de latón que había traído en su maletín, incrustándolos en las articulaciones del oficial, sustituyendo la biología por la mecánica. Era una tortura lenta, una disección en vida donde cada grito ahogado era una nota musical para los oídos del asesino. «Los hombres como tú son piezas defectuosas, Esteban», decía Samuel, mientras limpiaba la sangre de su herramienta con un pañuelo de seda. «Y las piezas defectuosas se desechan después de ser estudiadas». Horas después, antes de que el primer rayo de sol iluminara la catedral, Samuel abandonó el lugar. Dejó al sargento Rojo dispuesto en una postura grotesca, sentado contra la pared, con las manos entrelazadas como si estuviera rezando, pero con un reloj de bolsillo incrustado en su boca abierta. El reloj no marcaba la hora. Sus agujas habían sido arrancadas y clavadas en las encías del muerto. Samuel regresó a su taller. Sus manos estaban limpias, lavadas con alcohol y jabón de Marsella, pero en su mente la maquinaria ya no podía detenerse. Había descubierto que el cuerpo humano era solo otro mecanismo y que él era el único capaz de reparar la ciudad de Toledo. El descubrimiento del cadáver del sargento Rojo envió una onda de choque a través de las venas de granito de Toledo. La prensa local, amordazada por la censura, habló de un ataque de bandoleros, pero en las tabernas de la plaza de Socodover se susurraba la verdad. Alguien había convertido a un oficial de la ley en un reloj humano. Samuel escuchaba estos rumores con una sonrisa imperceptible mientras pulía el cristal de un cronómetro de marina. No sentía remordimiento, sentía una claridad divina. Su segunda víctima no fue un hombre de armas, sino de leyes.
El juez don Alfonso Deza era un hombre gordo y pomposo que vivía en una casona cerca de la sinagoga del Tránsito. Fue Deza quien, con un simple trazo de pluma, y tras recibir un sobre de la familia del sospechoso, archivó el expediente de Raquel, alegando falta de pruebas concluyentes y origen familiar dudoso. Samuel conocía bien el laberinto de la judería. Sabía qué losas se balanceaban y qué sombras eran lo suficientemente densas como para esconder a un hombre. La noche del martes, bajo una luna pálida que parecía un ojo ciego, esperó a Deza en el callejón del infierno. El juez regresaba de una cena privada, con el aliento apestando a vino de Valdepeñas y a puros farias. ¿Quién va?, preguntó Deza, notando que el eco de sus propios pasos no coincidía con el ritmo del corazón que latía en la oscuridad. Samuel no respondió con palabras. Lanzó un pequeño resorte de acero, una pieza de un reloj de torre, que golpeó el pavimento con un tintineo metálico. Cuando el juez se agachó, torpe por la bebida, Samuel cayó sobre él. No usó la cuerda esta vez. Golpeó un punto nervioso en la base del cráneo con un martillo de joyero, dejando al hombre paralizado pero plenamente consciente. Lo arrastró al sótano de una antigua curtiduría, un lugar que olía a moho y a siglos de olvido. Allí, Samuel encendió unas velas de cera de abeja. El ambiente era litúrgico. El juez Deza, atado a una silla de madera tallada, intentaba hablar, pero Samuel había sellado sus labios con lacre rojo, el mismo que se usaba para las sentencias oficiales. «¿Usted cree que el tiempo es dinero, Excelencia?», dijo Samuel, mientras se ponía su delantal de cuero. «Pero el tiempo es sangre, y usted desperdició el tiempo de mi hija». Lo que siguió fue una ceremonia de degradación. Samuel decidió que, puesto que Deza había ignorado el peso de la justicia, él mismo sentiría el peso del tiempo. Utilizando pequeños ganchos de pesas de relojes de cuco, comenzó a perforar la piel del pecho del juez, colgando de ellos diminutos contrapesos de plomo. Cada vez que Deza intentaba moverse o respirar profundamente, el metal tiraba de su carne, creando una agonía rítmica. Pero Samuel ya no era el cirujano preciso de la primera noche. Sus manos, antes infalibles, empezaron a temblar por el éxtasis del poder. Al intentar grabar un salmo en latín en el muslo del juez, la cuchilla resbaló, dejando una herida irregular y profunda. No le importó. El caos empezaba a parecerle una forma de arte más elevada que el orden. Antes del amanecer, Samuel terminó su obra. El juez Deza fue encontrado a la mañana siguiente frente a la puerta de la sinagoga, desnudo y cubierto de pequeñas pesas que marcaban su cuerpo como un rosario de plomo. En su frente, Samuel había tallado con mano temblorosa pero feroz una sola palabra: justicia. Sin embargo, en su prisa por abandonar el lugar antes de que pasara la patrulla nocturna, Samuel no se dio cuenta de algo. En el suelo de la curtiduría, entre el polvo y la sangre, se le había caído un pequeño resorte de repuesto, una pieza única que solo se encontraba en los relojes suizos que él reparaba en su taller. La primera grieta en el mecanismo de su seguridad acababa de aparecer. Para el invierno de 1965, Toledo se había convertido en un laberinto de miedo. La presencia de la Guardia Civil era constante, sus tricornios de charol brillando bajo la luz de las farolas como escarabajos negros. Pero Samuel Levy se sentía invisible. El éxito de sus 2 primeros ajustes había alimentado un fuego oscuro en su interior. Ya no veía rostros, veía piezas defectuosas. Su tercera víctima fue una elección puramente febril: el padre Julián, un sacerdote joven y enérgico
que solía predicar contra la impureza de los que no son de nuestra sangre en la iglesia de Santo Tomé. Samuel, escondido en las sombras de las naves laterales, escuchaba sus sermones y sentía que el cura estaba deteniendo el avance del tiempo con su intolerancia. El mecanismo está sucio, se repetía Samuel en su taller, mientras limpiaba un muelle con benzina. Hay que purgar el sistema. El secuestro ocurrió en la sacristía, tras la misa de vísperas. Samuel conocía los pasadizos que conectaban los sótanos de la iglesia con las antiguas alcantarillas romanas. Sorprendió al sacerdote por la espalda, pero esta vez hubo lucha. El padre Julián era joven y fuerte. En el forcejeo, Samuel recibió un golpe en el rostro que le rompió los lentes. El odio, caliente y eléctrico, lo cegó. Usó una masa de madera para golpear la sien del cura hasta que el silencio volvió a reinar. Arrastró al hombre hasta el sótano secreto de su propia casa, un espacio oculto tras una estantería de pesados tomos de historia sefardí. Allí, el delirio de Samuel se manifestó en toda su crudeza. Ya no buscaba una muerte rápida ni simbólica. Buscaba la transfiguración. Bajo la luz parpadeante de un candil de aceite, Samuel desnudó al sacerdote y lo encadenó a una mesa de madera de roble. Sus manos temblaban de forma espasmódica, una vibración que no lograba controlar. Con un escalpelo, comenzó a realizar cortes superficiales por todo el cuerpo del cura, siguiendo las líneas de un esquema de un reloj astronómico que había dibujado en la pared. Tu sangre es el aceite que lubrica la historia, Julián, susurró Samuel, con la mirada perdida y la respiración agitada. Pero tienes demasiada. Te voy a ayudar a ser más eficiente. En un acto de crueldad inaudita, Samuel utilizó tubos de cristal de laboratorio, un lujo raro en la España de la época, conseguidos a través de un contacto en Madrid, para drenar la sangre de las venas del sacerdote y reconducirla hacia una clepsidra, un reloj de agua, que él mismo había construido. El sonido del goteo rítmico de la sangre golpeando el recipiente de vidrio llenaba la habitación. Samuel se volvió descuidado. En su frenesí, dejó que la sangre manchara su delantal y sus zapatos de cuero. Ya no le importaba la limpieza. Empezó a hablar solo, manteniendo una conversación imaginaria con su hija Raquel, prometiéndole que pronto el reloj de Toledo marcaría la hora de la redención absoluta. A medianoche, el padre Julián murió, no por un golpe, sino por la pérdida lenta de su esencia. Samuel, agotado y cubierto de salpicaduras rojas, se sentó a observar el reloj de sangre. Pero al levantarse, tropezó con una de las sillas. Un frasco de tinta indeleble se volcó sobre el suelo de piedra, mezclándose con la sangre y el sudor. Samuel intentó limpiarlo, pero sus dedos solo lograron extender la mancha, creando un rastro oscuro que se filtraba por las grietas del suelo. No sabía que ese rastro, invisible a simple vista pero persistente, sería la firma que los perros de la policía olerían meses después. Estaba tan absorto en su papel de relojero de Dios, que no escuchó el sonido de una bota golpeando una piedra suelta en el callejón exterior. Alguien había estado observando su puerta más tiempo de lo debido. El invierno de 1966 trajo un frío seco que cortaba la piel. Pero para Samuel Leví, el aire de Toledo nunca había sido tan puro. El rumor de la desaparición del padre Julián se mezclaba con las leyendas de los ajustes anteriores. La ciudad vivía bajo un toque de queda no oficial. Después de las 9, las calles se convertían en túneles de sombras. Samuel, sin embargo, ya no se escondía.
Se sentía el director de una orquesta invisible. Su cuarta víctima fue el error que dictaría su fin. Se trataba de un joven burgués, Diego de Alcántara, hijo de un influyente terrateniente vinculado al régimen. Diego no tuvo nada que ver con la muerte de Raquel, pero para Samuel personificaba la indolencia de aquellos que miraron hacia otro lado. Lo vio una noche en la plaza de Socodover, fanfarroneando con sus amigos mientras bebían coñac y arrojaban monedas a los mendigos. «Una pieza de latón que brilla pero no tiene engranajes», murmuró Samuel desde el soportal de la plaza, apretando su maletín de herramientas. El impulso fue más fuerte que su lógica. Samuel lo siguió hasta una callejuela cerca del Alcázar. No esperó al momento perfecto. La necesidad de sangre era ahora un tic nervioso en sus dedos. Atacó a Diego con un punzón de precisión, pero el joven, en un acto de pánico, luchó con una fuerza inesperada. En el forcejeo, Samuel perdió el equilibrio y su gorra cayó al suelo, exponiendo su rostro pálido bajo la luz de una farola. «¡Tú, el relojero de la judería!», gritó Diego antes de que Samuel lograra asfixiarlo con su bufanda. Samuel estaba en shock. El velo de su anonimato se había rasgado. Preso de la histeria, no llevó el cuerpo a su sótano. Decidió exhibirlo allí mismo, en el centro de la ciudad, como un mensaje de desafío. Pero sus manos ya no eran las de un maestro. Al intentar realizar sus rituales mecánicos, cortó demasiado profundo, seccionando arterias que empaparon sus mangas de un rojo delator. Con los dedos resbaladizos por la sangre, Samuel intentó dejar su firma, un resorte de reloj en la mano del cadáver. Sin embargo, su visión fallaba por los lentes rotos que aún no había reemplazado. En su huida precipitada, dejó caer un objeto que no pertenecía al siglo XVI, ni a la estética de sus crímenes. Un ejemplar del diario ABC de esa misma mañana, con una anotación al margen sobre el precio de la plata en el mercado de joyeros. Corrió por las cuestas de Toledo, escuchando sirenas que, en su mente, eran trompetas del juicio final. Al llegar a su taller, no se lavó con el cuidado de antes. Se sentó en la oscuridad, rodeado por el rítmico latido de 1000 relojes, sin notar que su abrigo dejaba un rastro de gotas oscuras desde la entrada hasta su banco de trabajo. Mientras tanto, en la plaza de Socodover, el cuerpo de Diego de Alcántara fue descubierto apenas 1 hora después. A diferencia de las víctimas anteriores, esta muerte era descuidada, sucia y llena de pistas. La Guardia Civil acordonó la zona con una eficiencia militar. Entre los investigadores, un hombre de mirada gélida y movimientos lentos recogió el periódico manchado de sangre. El inspector García, enviado desde Madrid para resolver el caso de los relojes, miró hacia la dirección de la judería. «El artista se ha vuelto chapucero», dijo García, guardando el periódico en una bolsa de pruebas. Y un artista chapucero siempre vuelve a la escena de su fracaso. El inspector Ricardo García no era como los policías de Toledo. Enviado directamente desde la Dirección General de Seguridad en Madrid, era un hombre que creía en la lógica fría y en los hechos, no en las supersticiones que empezaban a circular por los callejones de la ciudad sobre un fantasma judío que cobraba deudas de sangre. Sentado en una oficina improvisada en el cuartel de la Guardia Civil, García observaba el periódico ABC manchado y el pequeño resorte suizo encontrado en el crimen anterior. «Este hombre no es un fantasma, es un artesano», dijo García, ajustando su corbata bajo la luz mortecina de una bombilla. «Y los artesanos tienen manos que huelen a su oficio». García empezó a trazar un mapa. Unió los puntos.
el sargento Rojo, el juez Deza, el padre Julián y finalmente el joven Alcántara. No buscaba una conexión política, buscaba una conexión humana. Se dio cuenta de que todos los caminos llevaban, de una forma u otra, al archivo de casos cerrados de la comisaría local. Y allí encontró el nombre de Raquel Levy. Mientras tanto, en la calle del Ángel, Samuel se hundía en un estado de vigilia permanente. El taller, antes su santuario, se sentía ahora como una jaula. El tic-tac de los relojes, que antes era una melodía, ahora le parecía un martilleo que le recordaba cada error cometido en la plaza de Zocodover. Sus manos, manchadas permanentemente de una mezcla de tinta, aceite y sangre reseca, se negaban a reparar los encargos legítimos. Samuel empezó a ver a García. No sabía su nombre, pero lo veía. Un hombre de traje gris que pasaba por delante de su vitrina 2 veces al día, deteniéndose apenas un segundo para observar los relojes expuestos. La paranoia floreció como un hongo en la humedad de su sótano. «Me está contando», susurró Samuel a las sombras de su hija, que creía ver en los rincones. «El inspector es un relojero de hombres. Quiere ajustar mi tiempo». García, por su parte, decidió jugar al gato y al ratón. No ordenó un arresto inmediato. Necesitaba pruebas que vincularan al respetable relojero con los horrores de la curtiduría. Empezó a visitar las papelerías de la ciudad, preguntando por quién había comprado tinta indeleble de marca específica y quién solía recibir prensa con anotaciones sobre el precio de la plata. Una tarde de lluvia racheada, García entró en el taller de Samuel. El olor a metal y a encierro era sofocante. Samuel, sentado tras el mostrador, no levantó la vista de un cronómetro desarmado. «Buenas tardes, señor Levy», dijo García con una voz que era como el roce de un bisturí. «Se me ha parado el reloj. Un omega de cuerda. Dicen que usted es el mejor con las piezas complicadas». Samuel sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Sus dedos rozaron la cuchilla de grabado que escondía bajo el mostrador, pero la mirada de García era una trampa de acero. «El tiempo es caprichoso, caballero», respondió Samuel con la voz quebrada. «A veces, simplemente se agota». García dejó el reloj sobre el tapete verde y se inclinó hacia adelante. Sus ojos se fijaron en la montura de los lentes de Samuel, que tenían una pequeña grieta pegada con cinta. «¿Sabe qué es lo curioso del tiempo, Levy? Que siempre deja huellas. Como el periódico que encontré hace unos días. Tenía una letra muy parecida a la suya». García se dio la vuelta y salió del taller sin decir más, dejando a Samuel temblando en la penumbra. El asesino comprendió que el inspector no buscaba una confesión, sino que estaba esperando el último error para que el mecanismo de la justicia, por fin, hiciera clic. La visita del inspector García había dejado a Samuel en un estado de vigilia paranoica. En el Toledo de 1966, el miedo era una niebla espesa que se pegaba a los muros, y Samuel sentía que las paredes de su taller se cerraban sobre él. Ya no podía dormir. El sonido de los cientos de relojes de su taller se había transformado en un coro de voces que susurraban el nombre del inspector. «Tengo que terminar el mecanismo», repetía Samuel a la oscuridad, mientras afilaba sus herramientas con una piedra de aceite. Una última pieza para que el reloj de la justicia sea perfecto. Su quinta y última víctima no fue planificada con la frialdad de las anteriores. Samuel necesitaba un sacrificio final para calmar sus nervios destrozados. Eligió a un joven sereno, un vigilante nocturno, llamado Mateo, que custodiaba las calles cercanas a la Puerta del Sol. Mateo era un hombre sencillo,
pero representaba los ojos del Estado que no vieron el crimen contra Raquel. La noche era cerrada, con una humedad que hacía que el empedrado brillara como el lomo de una serpiente. Samuel salió de su taller cargando un maletín pesado. Sus movimientos eran erráticos, su mente un torbellino de engranajes rotos. Siguió a Mateo por el callejón de San José, pero esta vez su cuerpo le falló. Al intentar atacar al joven por la espalda con su estilete de damasco, tropezó con un bache en el pavimento. ¿Quién anda ahí?, gritó Mateo, girándose y golpeando a Samuel con su pesada linterna de metal. El golpe impactó de lleno en el hombro del relojero, provocando un grito de dolor animal. Samuel, poseído por una furia ciega, se abalanzó sobre el sereno. La lucha fue brutal y desordenada. Ya no había precisión quirúrgica, solo había odio. Samuel logró hundir su herramienta en el costado de Mateo, 1, 2, 3 veces, hasta que el joven se desplomó contra una pared de ladrillo mudéjar. En su frenesí por ocultar el cuerpo antes de que pasara la patrulla de la Guardia Civil, Samuel cometió el error fatal. Arrastró a Mateo hacia un almacén de grano cercano, pero en la oscuridad y debido al dolor en su hombro, no se dio cuenta de que su propia sangre, que brotaba de una herida en su frente causada por la linterna, se mezclaba con la de la víctima en el suelo. Pero lo peor estaba por venir. Al sacar un pañuelo para limpiarse el rostro, Samuel dejó caer su shtigel, Shpilka dla Gravirovki, favorito, una herramienta única con mango de hueso de camello grabada con el escudo de armas de su familia, una reliquia sefardí que había sobrevivido a generaciones. Samuel regresó a su casa jadeando, con la ropa empapada y el juicio completamente nublado. No se dio cuenta de que había dejado un rastro de huellas dactilares ensangrentadas en el picaporte de su propia puerta. En su mente, él todavía era el maestro relojero, pero para la realidad de Toledo, ya no era más que un animal herido, dejando un rastro evidente para el cazador. Apenas 2 horas después, el inspector García, que no había dormido esperando un movimiento, llegó a la escena del crimen tras el aviso de un vecino que escuchó los gritos. Al iluminar el suelo con su linterna, el brillo del mango de hueso del estilete destacó entre la sangre de Mateo. García lo recogió con un pañuelo, una sonrisa gélida dibujándose en su rostro. «Se acabó el tiempo, Leví», susurró el inspector, guardando la prueba definitiva. «Tu mecanismo acaba de romperse». La mañana en Toledo amaneció con un cielo de color ceniza. Samuel no se había quitado la ropa de la noche anterior. Estaba sentado en su banco de trabajo, contemplando el hueco vacío en su estuche de herramientas, donde debería estar su shtigel, de hueso de camello. El silencio de la mañana fue roto por el sonido metálico de unas botas sobre el empedrado de la calle del Ángel. No era un paso cualquiera. Era el ritmo pausado y firme de la autoridad. Cuando la campana de la puerta del taller tintineó, Samuel no levantó la cabeza. Sabía quién era antes de que la sombra del inspector García se proyectara sobre el mostrador de madera. «Buenos días, señor Leví», dijo García. Su voz no era agresiva, sino que tenía la frialdad de una sentencia judicial. «Veo que tiene el taller cerrado al público, pero la puerta estaba sin echar la llave. Un descuido impropio de un hombre de su precisión». García no esperó respuesta. Empezó a caminar por el taller, observando las vitrinas. Llevaba unos guantes de piel blanca que contrastaban con la atmósfera polvorienta del local. «He pasado la noche en vela, ¿sabe?», continuó el inspector.
encontramos a un joven vigilante muerto cerca de la Puerta del Sol. Un trabajo sucio, desesperado. Nada que ver con la elegancia del relojero que convirtió al sargento rojo en una máquina. Parece que el artista ha perdido el pulso. Samuel apretó los puños bajo el mostrador. Sus dedos rozaron un viejo martillo de fragua. «No sé de qué me habla, inspector», respondió Samuel, forzando una calma que su respiración agitada delataba. «Soy un simple artesano. Mi único pecado es intentar que el tiempo no se detenga». García se detuvo frente a un gran reloj de pared de selva negra. Se giró lentamente y sacó un objeto envuelto en un pañuelo de seda de su bolsillo. Al desplegarlo, el mango de hueso de camello brilló bajo la luz de la lámpara del taller. «Encontramos esto en el charco de sangre de la víctima. Es una pieza magnífica. Seferad, ¿verdad? Un escudo de armas que no debería existir en esta España de cruces y espada. Curiosamente, encaja perfectamente en el hueco vacío de su estuche, allí mismo, a su derecha». El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el tic-tac frenético de los relojes, que en los oídos de Samuel sonaban como tambores de guerra. García se acercó al mostrador, sus ojos fijos en el rostro del relojero. «Y hay algo más, Leví. Al entrar, he notado que el picaporte de su puerta tiene una mancha oscura. He enviado a un agente a por un reactivo químico. Si esa mancha es sangre, y si coincide con la del joven Mateo o con la suya, bueno, el mecanismo se detendrá para siempre». Samuel sintió un sudor frío bajando por su espalda. La paranoia que lo había alimentado durante meses se convirtió en un pánico paralizante. Miró a García y por un segundo vio en él el rostro del juez Deza, del sargento rojo, de todos los que habían ignorado el grito de su hija. «Ustedes no entienden», susurró Samuel, su voz quebrándose. «El tiempo estaba roto. Yo solo quería repararlo». García suspiró y apoyó las manos en el mostrador. «El tiempo no se repara con sangre, Leví. Eso es un sacrificio, no una reparación. Ahora dígame, ¿qué hay en ese sótano del que sale un olor a metal y a podrido que ni el aceite de relojero puede ocultar?» García hizo una señal hacia la calle. 2 agentes de la Guardia Civil entraron en el taller, sus fusiles Setme al hombro. Samuel bajó la mirada a sus manos manchadas y comprendió que el último engranaje de su vida acababa de encajar en su posición de muerte. La presión del inspector García no dejó espacio para la huida. Samuel, con los hombros hundidos y la mirada perdida, no opuso resistencia cuando los guardias civiles lo apartaron del mostrador. García, con una linterna de largo alcance en una mano y su pistola reglamentaria en la otra, se dirigió hacia la parte trasera del taller. «Detrás de la estantería de los tratados de relojería, imagino», dijo García, más para sí mismo que para los presentes. Con un esfuerzo coordinado, los agentes desplazaron el pesado mueble de roble. Tras él, una puerta de madera reforzada con hierro se reveló. El aire que emanó del hueco era frío, cargado de un hedor metálico y dulzón que hizo que uno de los guardias se cubriera la boca con un pañuelo. Samuel, sentado en una silla, empezó a mecerse rítmicamente, susurrando oraciones en un ladino antiguo que nadie allí comprendía. García bajó las escaleras de piedra. Lo que encontró abajo no era un taller, sino un templo a la demencia. Las paredes del sótano estaban cubiertas de intrincados diagramas de anatomía humana, superpuestos con planos de relojes astronómicos. En el centro de la estancia, sobre una mesa de curtiduría, descansaba el altar de Samuel. «Dios mío», exclamó el inspector, perdiendo por un instante su máscara de frialdad.
En una vitrina de cristal, Samuel había organizado su colección de trofeos. Había una hilera de dientes humanos, perfectamente limpios, dispuestos como los dientes de una rueda dentada. Al lado, reposaba la clepsidra de cristal que aún contenía restos resecos de la sangre del padre Julián. Pero lo más macabro era el centro de la habitación. Un maniquí de madera, vestido con el pequeño vestido azul que Raquel llevaba el día de su muerte. El vestido estaba rodeado de docenas de relojes de bolsillo, todos detenidos exactamente a la hora en que el cuerpo de la niña fue hallado en el Tajo. García iluminó un rincón oscuro y retrocedió un paso. Allí, metidos en frascos de formol, se encontraban los restos que Samuel no había exhibido en las calles: jirones de piel grabados con salmos, nervios extraídos con precisión que colgaban de ganchos de latón y las pertenencias personales de sus víctimas: la placa del sargento rojo, el anillo de sellar del juez Deza y el rosario de madera del padre Julián. «No son solo asesinatos», murmuró García mientras tomaba nota mental de cada evidencia. «Es un intento de reconstruir un mundo que ya no existe». En el suelo, cerca de la mesa, el inspector encontró la prueba final necesaria para el juicio: los zapatos de Samuel, todavía con barro del almacén de grano donde dejó a Mateo, y manchas de la tinta indeleble que se derramó noches atrás. No faltaba nada. Cada pieza del rompecabezas de sangre encajaba con una lógica aterradora. García subió las escaleras y miró a Samuel a los ojos. El relojero ya no parecía un monstruo, sino una cáscara vacía, un hombre cuyo mecanismo interno se había roto definitivamente. «Se acabó la gran obra, Leví», sentenció García. «Has intentado detener el tiempo, pero solo has logrado que se acelere hacia tu propio final». Samuel levantó la vista, y por un segundo sus ojos recuperaron una lucidez aterradora. «El tiempo no se detiene, inspector, solo se transforma. Mi hija ya no está sola en el silencio». Los agentes esposaron a Samuel y lo sacaron a la calle, bajo la mirada atónita de los vecinos de la judería que se amontonaban tras el cordón policial. El sol de la tarde iluminaba el alcázar, pero para Samuel Leví, la luz del mundo se había apagado para siempre. El juicio contra Samuel Leví, que tuvo lugar en la primavera de 1967, no fue una búsqueda de la verdad, sino una puesta en escena de la autoridad del Estado. El régimen, avergonzado por la naturaleza de los crímenes y el linaje de su autor, decidió trasladar el proceso a un tribunal militar en Madrid. Samuel permaneció en silencio durante todas las sesiones, sentado en el banquillo con la misma inexpresividad con la que observaba el interior de un reloj. Las pruebas presentadas por el inspector García fueron devastadoras. El Stichel de hueso, las manchas de sangre en el taller y, sobre todo, el hallazgo del sótano de los horrores sellaron su destino. A pesar de los intentos de su abogado de oficio por alegar demencia senil, el fiscal militar fue implacable. «Este hombre no es un loco, es un ingeniero del terror». Cada incisión, cada engranaje colocado en sus víctimas, fue un acto de voluntad fría y calculada contra las instituciones y la fe de nuestra nación. La sentencia fue leída bajo la luz fría de la sala del tribunal: 15 años de reclusión mayor por los delitos de profanación y tortura, seguidos de la pena de muerte por la serie de asesinatos agravados. Aunque en aquella época la ejecución civil solía ser mediante la garrota vil, la gravedad de los crímenes contra oficiales del Estado y la Iglesia llevó al tribunal a dictaminar el fusilamiento frente a un pelotón militar.
Samuel pasó sus últimos días en una celda de la prisión de Carabanchel. No pidió confesión ni la visita de un rabino. Pasaba las horas dibujando engranajes invisibles en el aire con sus dedos delgados. La noche antes de su ejecución, el inspector García lo visitó por última vez. ¿Valió la pena, Leví?, preguntó el inspector desde el otro lado de los barrotes. No detuviste el tiempo. Mañana el sol saldrá y tú serás solo un mal recuerdo. Samuel sonrió por primera vez, una sonrisa marchita y triste. El tiempo no se detiene para los vivos, García. Pero en mi sótano logré que Raquel tuviera compañía. El reloj de mi linaje se detiene conmigo, y eso es una victoria que su ley no puede comprender. Al alba, Samuel fue conducido al patio del cuartel. El frío de Madrid era distinto al de Toledo. No olía a piedra, sino a pólvora y a tierra seca. Le ofrecieron una venda para los ojos, pero la rechazó. Quería ver el momento exacto en que el mecanismo de su vida se detendría. El oficial al mando levantó el sable. Samuel miró hacia el cielo gris y murmuró una última palabra, casi inaudible. Raquel. Fuego. El estallido de los fusiles rompió el silencio de la mañana. Samuel cayó hacia adelante, su cuerpo colapsando como un reloj al que se le ha roto la cuerda principal. Los ecos del disparo rebotaron en los muros de hormigón, marcando el segundo final. En Toledo, en la calle del Ángel, el taller de relojería fue tapiado por orden municipal. Con el paso de los años, el polvo cubrió los cristales y el óxido bloqueó las cerraduras. Sin embargo, los vecinos de la judería cuentan que, a veces, en las noches de lluvia, todavía se escucha desde el sótano un débil y rítmico tic-tac, como si un corazón de metal se negara a dejar de latir bajo las piedras viejas de la ciudad.